Hola, hola pandillita, ¿cómo están? Un saludo a todos. Aquí estamos, día más, en otro spot diferente, pero todo bien a gusto. Estamos aquí en un viajecito y pues ahora sí que vamos a seguir avanzando en el proyecto. ¿Cómo estás, jefe? Todo muy bien, aquí disfrutando del lugar en donde estamos. La verdad está el clima muy agradable y vamos, nunca sobrará un buen pretexto para estar en un sitio como en el que hoy estamos, ¿no? Ey, ey, ey. Ahí estamos la grabación y pues de fondo ahí tenemos el mar para toda la bandita que nos escucha. Y pues bueno, pues nada más, hoy vamos a platicar de algo que tiene que ver con lo del spot en el que estamos, que es los viajes que habías planteado, que habías dicho. ¿Qué quieres comenzar a decirnos de los viajes que has tenido y todas esas experiencias? Bien, más bien, voy a iniciar con el asunto de que yo desde muy jovencito tuve la posibilidad de poder estarme moviendo, de poder viajar. Ajá, Siendo muy niño con mis padres que nos llevaban allá a la tierra de ellos, allá a Rincón de Ramos, Aguascalientes, que volvemos a mandar allá saludos, un saludos. saludo allá a toda la banda, toda la raza que está por ese lado. Y entonces, parafraseando un poquitito a Carl Sagan en el sentido de que mi universo se empezaba a hacer un poquitito más grande. Carl Sagan tenía una plática que decía que al principio, cuando uno es no nato, nuestro universo se circunscribe nada más al vientre de nuestra madre. Ok, Pero una vez que nosotros nacemos, pues ya tienes la cuna y después de la cuna el cunero, el hospital, la, claro, la, la manzana del hospital, la ciudad, el barrio, todo esto. cómo se Y va en- abriendo el horizonte. Exactamente, nos vamos ampliando y entonces yo recuerdo que de niño platicaba mucho que salíamos de viaje y de lo que ya hemos comentado en algunos otros, en algunas otras charlas, Ajá, que a veces uno hacía el juicio en función de lo que uno vivía. ujú, Y entonces nosotros salíamos de viaje, yo llegaba y platicaba, y yo creía que con todas las familias era, así era, es. era igual, Ajá, pero no. Pasado el tiempo me di cuenta que no funcionaba así. La posibilidad de empezar a tener viajes, insisto, fue de muy pequeño. Incluso yo teniendo unos, ¿qué sería? 8 o 9 años, tuve mi primer encuentro con el mar. ajá, En unas vacaciones que nos fuimos en familia, mi padre nos llevó al puerto de Veracruz, que tiene por ahí un asterisco porque es un lugar especial el puerto de Veracruz. sí, Y la verdad yo quedé impactado para cuando, llegando en un bochito que teníamos en ese tiempo, cabrón. llegando al puerto de Veracruz, da vuelta mi padre para encaminarse a lo que hoy ya conocemos como Villa del Mar, y de repente vi aquella masa inmensa de agua enfrente de mí. Y la, Claro. y la verdad me atraganté de mar. Fue una cosa impresionante ver tanta agua junta, y siendo yo tan jovencito, y quedé impactado con el asunto del mar. Esas fueron mis primeras cuestiones de viajes, de Claro. moverme de viajes fuera de ese universo que se empezó a hacer más grande. Yo ya en la escuela podía presumir que pues conocía Querétaro, había estado en Guanajuato, en Ojuelos, Jalisco, Aguascalientes, para este lado, cuando íbamos a Veracruz, estábamos en Apizaco, en Tlaxcala, Huamantla, Tlaxcala también. Y entonces, insisto, ese universo se empezó a hacer más grande y lo empecé a ver como una cuestión cotidiana del estar viajando. Después, ya siendo adolescente, me dio más por seguir este tipo de actividades más a la solitaria. Si tenía algún lugar en donde podía y tenía las posibilidades de ir, lo hacía y lo conocía y empezaba a trasladarme. Claro. Voy a hacer mención de algo que para mí fue fundamental, que lo voy a retomar un poquito más adelante, porque
En alguna ocasión he puesto yo para hacer un viaje que para allá vamos, este tipo de viajes, Ajá. de los cuales quiero comentar. Mi hermano Arturo me hizo un comentario acerca de esos viajes. Retomo la plática más adelante porque él decía, el ir y viajar en realidad no tiene mucho sentido si nada más viajas y regresas. Por ejemplo, si nosotros vamos a viajar porque en una ciudad de Sinaloa hacen un ceviche muy bueno, y Ajá. si nada más vas a probar el ceviche, tienes tu ganancia. Tiene Pero su- si nada más vas a eso, como que restringes mucho el hecho de lo que es la noción de un viaje. Ajá. Dice, la idea es mézclate, Entre todo. interactúa con la gente, ve otras maneras de cómo ven el mundo y demás. Y eso empecé a hacer, obviamente con mis propias limitaciones acerca de cómo socializar. Bueno, cada que había oportunidad en la escuela que había excursiones, pues mis papás me procuraban que fuéramos a esos lugares. Así, estando en sexto de primaria, tuvimos una excursión a Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Eh, la recuerdo. Fuimos al cementerio donde están A las las momias. momias, Ajá. fuimos a la Lóndiga de Granaditas, fuimos a Claro. ver allá al Pípila, tienen un monumento al Pípila, Sí. e hicimos un recorrido por una mina. Sí. eh, Sí, es cierto. estaban pensando en llevarnos al Cerro del Cubilete, pero creo que ahí no fuimos. Es más, no lo creo, estoy seguro, ahí no fuimos. Entonces, cuando había posibilidades, se viajaba. También, estando en sexto, fuimos a Puebla, Ok. a conocer Puebla. Conocimos los compañeros que íbamos, Cholula, la famosa iglesia y del cerro que es en realidad una pirámide. La conocimos por los túneles que están por dentro. Fue una experiencia Muy muy, muy, padre. muy, muy padre. La catedral de Puebla, que también me dejó impactado por el tamaño que tiene. Y bueno, más allá del simbolismo religioso, el asunto de la construcción desde el punto de vista arquitectónico, que lo puedo decir así, me Claro. llamó poderosísimamente la atención. Bien. Y bueno, ya habíamos hablado de mis estancias de escuela, y pues también cuando había posibilidades, estando en secundaria, había excursiones y me daba la posibilidad y mis padres me apoyaban y yo agarraba y salía a Cualquier tratar, lado. a tratar de conocer. Llegué a preparatoria, y en preparatoria se empezaron a hacer las salidas, los viajes, básicamente a la Ciudad de México, y ahí me nació un gusto, básicamente atemporal, porque hoy todavía disfruto, por ejemplo, ir al teatro, pero ese gusto por estar en un ambiente teatral me nació cuando yo era preparatoriano. Los profesores que nos daban literatura nos decían, ¿saben qué? Está tal obra, vamos a ir a verla. Claro. Lo mismo, había que pagar el viaje y demás. Y en ese tiempo, bueno, las conexiones las vías de comunicación distintas que hoy nos permitían salir muy de madrugada, llegar al estado de Morelos, ir a un balneario, ahí pasar buenas horas hasta mediodía, y ya pegada la tarde regresar a la Ciudad de México, llegar al teatro y disfrutar de ese tipo de salidas, Del y show. ya, de ese buen show. Y así estuve, sin dejar de lado el hecho de que el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que lo visité un sinnúmero de veces. También el hecho, y debo de confesarlo, que para la segunda vez que estudié la preparatoria, y cuando tenía un buen recurso, pegaba y viajaba de mi natal Zumpango a la Ciudad de México, y me iba a la zona de Chapultepec, de los museos, y me la pasaba visitando los museos. Bien. Hasta la fecha muchos todavía son gratuitos, entraba, Sí. iba, venía.
fui al Rufino Tamayo, al de antropología. Bueno, me la pasaba así de vago. Fue avanzando la edad y por cuestiones que tienen que ver estrictamente con el acervo cultural que me permite estar en la actualización de lo que me desempeñé por muchos años, Ujú. empecé también a salir, empecé a darme la posibilidad de aprender cosas moviéndome geográficamente del lugar en donde me encontraba. Eh, y de repente que existía un curso o algunas conferencias en la ciudad de Toluca y bueno, pues me trasladaba para allá, me movía, Bien. recibía mis talleres y en eso se fincó esta situación. Y bueno, con ese afán de seguir moviendo y de seguir preparándome, se presentó esta situación y retomo la plática anterior. Ujú. Para esto, cuando personalmente decido, fue interesante para cuestiones que posteriormente hablaremos de este espacio de las escuelas. Cuando yo termino el bachillerato y empiezo a trabajar, que también debe de ser un apartado, a cuántas cosas me he dedicado, porque he hecho de tareas muchas y de repente me veo envuelto en la situación de que mis dos hermanos, siendo trabajadores docentes, me dicen que en la secundaria de mi poblado hay la posibilidad de que yo Desclas. imparta clases. Y es mi primer acercamiento a mi trabajo docente que me marcó toda la vida. Ok. Para cuando haya tiempo, vamos a ver los espacios temporales de cómo se fue dando esta situación. Y me voy a brincar un poquitito, porque ya cuando estaba dando eh, clases, siendo docente activo, por situaciones que tienen que ver con el requisito de seguir siendo docente, me piden que tenga que estudiar, Ujú. que tenga que estudiar más allá del bachillerato tecnológico que yo ya había concluido. Y entonces me puse de acuerdo con mi hermano y nos fuimos a la ciudad de Pachuca a estudiar una licenciatura en matemáticas. Bien. Y nos fuimos a matemáticas, insisto, ese es un apartado de lo que va más allá de los estudios, las escuelas y demás. Empiezo la escuela, termino, sigo con mi carrera como trabajador, y aquí es donde empiezan los viajes que me empiezan a marcar, porque literalmente se me abre el mundo. Y mi anécdota es esta. Yo ya siendo profesor, ya basificado y demás, todavía con algunas situaciones administrativas por resolver, Ujú. y siempre con las ganas de seguir preparándome, en una reunión familiar, un conocido amigo mío entrañable, que fue mi profesor en la preparatoria, que se llama Julio Moisés Sánchez Barrera. Vale. Saludos al buen Moy, Saludos. que platicando yo con él, él me pregunta, él profesor, ingeniero de Politécnico y de corazón profesorazo. Claro. El buen Moy es un profesorazo. Platicando yo con él, él me pregunta, y debo de inferir que en su cabeza resultaba la idea y proyecto de seguir estudiando. Y entonces él me pregunta, me dice, José Luis, si yo estudio una maestría, ¿me acompañarías? ¿Serías mi compañero ahora sí que De de maestría. maestría? Y yo me acuerdo que le dije, pues estábamos en una reunión familiar, yo le digo, sí, no pasa nada, pero como le dice, sí, a Así. tomarte a lo mejor alguna cerveza, ¿no? Ajá, sí, sí. Y no moví yo absolutamente nada. Un buen día el buen Muy llega allá a la casa que habitábamos entonces, llega, me entrega unos papeles y me dice, esto es lo que necesitamos y tenemos una cita Tal tal día. día, a Y tales horas. Y le digo, ¿pero para qué? Porque nos hacían una entrevista para externar los motivos por qué estudiar una maestría en va, va. matemáticas.
Y pues nos desplazamos a la ciudad de Pachuca, nos entrevistaron, él hizo todo el movimiento y, y sí debo de confesar lo siguiente. El programa de maestrías en ese tiempo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mi alma mater, eh, había que hacer examen, había que hacer examen de admisión. Yo en otras ocasiones les he platicado que nunca fui rechazado haciendo un examen de admisión. Ajá. Y yo decía, caray, pues hay que hacer examen de admisión si queremos entrar al programa ya semestral Sí, de la sí, sí. carrera, de la maestría en ciencias con orientación a la enseñanza de las matemáticas, se llama la carrera. Ah, cabrón, ajá. Y entonces, pues nos la pintaron de la siguiente manera todos los que estuvimos en la entrevista. Y dice, la universidad ofrece esto, ustedes harían examen tal día, Ujú. pero la misma universidad ofrece curso. este curso diplomado que cuesta tanto y automáticamente Pasas el examen. entras a formar parte de la lista de estudiantes de maestría. Y la verdad no la pensamos mucho, pagamos nuestro curso, Y nuestro listo. diplomado y entramos. Y entonces fue como no nada más Moisés, también recuerdo, tengo muchos recuerdos de estos buenos amigos míos, que ojalá más adelante también haga mención de él. Y Claro. nos fuimos de acá de la zona de Zumpango, el buen Moy, estaba el profesor Leonel, saludos al buen Leo, que es tipazo también el buen Leonel, y nos íbamos de acá de Zumpango todos los fines de semana, periodos, la batallamos, pero le entrábamos con entusiasmo. Y aquí empieza precisamente este asunto, como diría Sagan, de cómo el universo, en mi caso geográficamente y literalmente, el mundo se me empieza a abrir. Claro. Estando en clase, en una ocasión llegaron unos compañeros que estaban estudiando. Ah, cabe aclarar que esa carrera, me parece que todavía en la Autónoma del Estado de Hidalgo, tenía conexiones con gente del Politécnico, del Sinvestap. Ujú. Incluso yo tuve profesores del Sinvestap, del Instituto Politécnico Nacional. Ok. Entonces, como había relaciones, ellos tenían un grupo acerca de los que estudiábamos esas carreras. Y entonces estos colegas que tenían ese grupo nos visitan allá en el campus, allá en Pachuquilla, y nos invitan, dado que ellos tenían un grupo, a una reunión que hacen anualmente. Va. Y entonces ellos llegan y nos invitan, miren, nosotros pertenecemos al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, se trata de esto, nos explican, y cada año tenemos una reunión que hacemos en sedes situadas en lugares de Latinoamérica. Claro. Este año la sede es Buenos Aires, en Argentina. Ujú. Era la número, ya para ese entonces, ahorita van cerca de la 40, yo creo. En ese tiempo era la reunión latinoamericana de matemática educativa número 15 ya, en, en, en Buenos Aires, Argentina. El comercial es que en esa reunión latinoamericana de matemática educativa se entregó un premio que se llama Simón Bolívar. Ese premio se le entrega a la mejor tesis de tema del posgrado en toda Latinoamérica. Y ese año la ganó Marcela Ferrari Escolá, la doctora, que fue mi profesora. Ok. La doctora Ferrari, así como el Como el carro. carro. Ahí en el evento le hacen entrega de su premio, su medalla y bueno, pues también un premio económico y demás. Y todo eso, bueno, eso fue cuando pasó, adelantándome un poquitito. Nos invitan. Y yo recuerdo que estaba platicando acá con los compañeros y yo pensé, dijo, híjole, como tener dinero, ¿no? Ir. Para poder asistir. Y entonces está la invitación, están las fechas. Y entonces pasa lo siguiente. Siendo yo profesor, pues de asalariado, trabajador de gobierno, llega mi cheque, llega la quincena y cuando veo, me llegó una cantidad de dinero muy grande para ese tiempo. Y entonces lo primero que yo pensé es que los señores de control de pagos se habían equivocado en la nómina y me habían dado
porque ya había pasado, no nada más a mí, a otros compañeros, había pasado de que les entregaban dinero de más. Y sabemos que lo cobras y demás, tienes que ir a arreglar y te lo van a empezar a descontar. Y entonces, yo adelantándome, dije, voy a hablar a control de pagos para que pues, me empiecen a hacer los descuentos tal cual. Sí, sí, sí. Hablo, me comunico a control de pagos, me atienden y demás. Para Y que la no persona aparezca. que me atiende en el control de pagos me dice, ¿tiene su recibo de pago? Sí. ¿Ya vio que le están pagando por esta clave? Sí. Dice, es que ese es un curso que dio. En el centro de maestros ahí de Zumpango, dio un curso de tal a tal fecha. Sí, es usted que lo doy. Digo, sí. Dice, se lo están pagando. Y entonces recapacito y me doy cuenta que efectivamente yo ese curso que di a profesores de primaria, en un tema que se llamaba el uso de las fracciones en la escuela primaria, que por cierto fracasé con ese curso. Los profesores no les No les gustó. no les gusta trabajar con fracciones. Y ya entonces recapacito y digo, sí. Dice, pues es eso, es que eso le están pagando. Bien. Di el curso completo y me lo pagaron completo. Un curso no recuerdo si duró un año, de un semestre. Entonces me dieron mucho, mucho. En ese tiempo yo lo consideraba mucho dinero. Hablé con la familia y yo les dije, me llegó ese dinero y con este dinero me voy a ir a Argentina. Y me fui a Argentina y empezó mi andar reconociendo mundo geográficamente hablando. De lo que puedo hablar de este primer viaje que hice a Argentina, eh, de las cosas que verdaderamente me impactaron. A mí alguna vez una persona me preguntó que de tantos años que he vivido, qué es lo que más me ha impactado en el mundo, de las cosas que me hayan impactado. Y yo pregunté, ¿de las cosas que ha hecho el hombre o de las cosas que no ha hecho el hombre? Claro. Y me dijeron que de ambas. Dos de las que ha hecho el hombre. En ese tiempo yo había visitado un lugar, también yendo en excursión, un lugar en México, en Chiapas, que se llama Palenque. Es una zona arqueológica. Sí. Para mí Palenque es una cosa que cuando vi aquella piedra blanca caliza con las En la formaciones piramidales en la selva, es una cosa que yo quedé impactado. Y yo ya era adulto, y dije, ah, caray. Y yo hablé de eso. Y cuando me fui a tratar de explicar de las cosas que me han impactado que yo haya visto, que no haya hecho el hombre, yo siempre seguiría diciendo que la cordillera de los Andes. Claro. Es un espectáculo verlo, pero para mí impactante. Salimos acá de la Ciudad de México, íbamos a Buenos Aires, Argentina, pero la conexión que hacíamos era en Santiago, en Chile. Y bueno, hay para mis amigos que lo he discutido con mucha gente en muchas clases, porque nosotros salimos acá en julio, en pleno verano, pero allá en el hemisferio sur es invierno. Sí. Es invierno. Viajamos, Ciudad de México, tarde noche, y ya amaneciendo, tomando el descenso para llegar a Santiago. Y sucede que cuando empiezas a bajar, haces el descenso en avión, vas hacia Santiago. Como nosotros viajábamos hacia el sur, afortunadamente me tocó un buen asiento. Yo de mi perfil izquierdo podía ver las montañas de la cordillera, llenas de nieve, una cosa impactante de nieve. Y de aquel lado veías lo anaranjado porque empezaba a amanecer. Entonces íbamos bajando, incluso hasta el piloto nos sugirió que pudiéramos ver. Y el avión parecía guajolotero porque los de las otras filas se levantaron para poder ver por las ventanas que yo tenía. Prácticamente tenía un compañero y después estaba la ventanilla, porque era un avión de 2 pasillos, o sea, era un avión grandote. Ajá. Y ver aquello de cuando empiezas a ver el amanecer y ves la bola naranja saliendo detrás de los picos pintados de blanco y cómo se empiezan a teñir también de ocre o de naranja. No, el pinche espectáculo estaba cabroncísimo, una cosa impactante. Ya llegamos a Santiago,
me siguió impactando. El aeropuerto tiene unos ventanales enormes en donde puedes ver la cordillera y volteas hacia el norte y no dejas de ver las montañas llenas de nieve. Y volteas al sur y tampoco es una franja de cerros llena de picos llenos de nieve. Y era invierno, no tenía nieve nada más en la punta, sino tenían básicamente, pues no tres cuartas o media montaña estaban tapizadas de nieve, que las pude ver para cuando volamos de Santiago a Buenos Aires, porque se brinca la cordillera. No, es un espectáculo maravilloso de ese viaje. Llegamos a Buenos Aires, conocí Buenos Aires, ciudad linda. Tuve la fortuna ahorita regreso a la plática que les dije anteriormente, tuve la fortuna de toparme con argentinos citadinos de calle y que rompen con ese estereotipo, ¿no? Del argentino que a veces muchos tenemos, Ajá. o que muchos gentilicios suelen tener. Sí. A ver, mi anécdota es esta y la comparto con ustedes. Para quienes me conocen de años y para quienes conocieron a mi hermano. Ajá. Estaba arreglando este asunto del viaje, por eso retomo la plática. Y yo me acuerdo que estaba celebrando. Mi buen Arturo, estaban ahí en una carne y yo llegué, una carne asada, yo llegué ahí a la gorra y demás. Y casi literalmente me puedo acordar qué fue lo que me dijo. Algo así como esto. Me dice, ¿ya listo, gordo? Digo, ya. Argentina te vas, ¿verdad? Cabe señalar que mi hermano Arturo y mi hermana Guadalupe habían estudiado un máster educativo en Cuba, que después hubo dificultades porque fue cuando sucedió aquel acontecimiento de Fox y Castro, de que cenas y te vas, Ajá. y se rompieron las relaciones y tuvieron ahí un poquito de dificultades. Y mis hermanos viajaban allá a educarse. Yo no asistí con ellos. Me invitaron, pero yo no asistí. Y entonces, él me dijo, entonces, ¿te vas a Argentina? Le digo, así es, a Buenos Aires. Bueno, y me dice, ¿y qué? ¿Qué vas a ir a aprender allá? Le digo, no, pues algunas situaciones que tengo por ahí, ya trataba de explicarle. Y me dice, ¿y qué eso no lo puedes aprender aquí? ¿O en los libros? Para aprender eso no tienes que viajar hasta el otro lado del mundo, eso lo puedes aprender aquí. Y entonces yo no, en ese momento, no atisbaba por dónde quería él darme el catapultazo Ajá. de lo que quería decirme, porque yo como que todo lo veía negativo, ¿no? Chingada, ¿Por qué? ¿por qué, pinche Me dice envidioso? esto. ¿Qué chingada le pasa, no? Ajá. Me dice, pues, sí, ¿para qué viajas tan lejos? Las Aquí está matemáticas ese no van a pedo. cambiar, aquí hay libros, la Ajá. chingada, y ¿para qué tan lejos? Le digo, pues sí, ¿verdad? Y me dice, no, el salir de viaje sí es porque te vas a preparar, pero si no vas a mezclarte, si no vas a convivir con el gentilicio de allí, si no te vas a dar la oportunidad de conocerlos, ¿qué chingas vas? Mejor agarra un libro y apréndelo aquí. No Claro. tiene sentido. Dice, no, allá se va. Primero porque vas a hacer tu viajecillo, pero mézclate, platica con la gente, hazlo, vívelo. Y entonces ya cuando me di cuenta, dije, Ya te entonces ya entendí. entendí por qué primero te hablaba de lo malo para después soltarte el sablazo. Y bueno, mi estancia en Buenos Aires, mucho frío. eh, no estuvimos arriba de los 4 o 3 grados. Ahí en el hotel en donde estábamos, que tenía piscina, estaba completamente congelada. Eh, ah, Como pista de hielo. no, sí, una cosa tremenda. Para mí era rarísimo subirme al metro, que allá le llaman subte. Ajá. Y nada que ver aquí con es otra idiosincrasia. Pero allá todos abrigados, abrigos y chamarrotas. Bueno, camperas o pamperas les dicen a las chamarras, se meten.
todo el mundo en el metro viene abrigado. Le digo, no, hombre, esto no lo voy a ver allá en mi pueblo. capital. No. Buen rompiendo algunos mitos. Se come excelentemente bien, pero sí debo de reconocer, o fue el lugar, presumen mucho del asado, pero un buen asado sí te lo puedes conseguir aquí también. Ujú. Sí comen carne, comen muy buena, tienen muy buena repostería. Lo que sí, no voy a dejar de decir siempre que hablo de comida, de lo que nunca he vuelto a comer algo tan sabroso en Argentina, fueron ravioles. Ravioles. O sea, pasta, Sí. pero en ravioles. Y sucede que fuimos a un lugar a pedir y había no recuerdo si de carne o de espinacas. Y nosotros pedimos que nos dieran los dos, Claro. pero ellos no comen mezclado. Ajá. Salió hasta el... Es Qué que me chido. dice que Sí, lo quieren nos puede mezclar. servir de los dos, pero se les van a revolver. Por Sí. eso. No, una... Y salió el chef, lo felicitamos porque los que estábamos ahí, Leonel fue mi compañero de viaje en esa ocasión. Leonel y el propio Juan Rivas, comimos deliciosos esos ravioles. A mí me mataron los de espinaca. Y ya cuando felicitamos al chef, nos hicieron de dónde nos visitan, ya dijimos que éramos mexicanos, nos llevaron ahí cómo los hacían. Ellos hacen Chupas. su pasta. O sea, son hechos ahí exclusivos, no una delicia. Y bueno, no salir del famoso, que a mí me encanta, les digo, lo he comido allá, lo he comido aquí, el famoso bife de chorizo que le llaman. Ujú. Bife con fritas, que no es otra cosa más que un bistezote así de grueso con papas fritas. Ah, y puré, puede ser de papa o de remolacha. Yo cuando vi el de remolacha Ajá. o de betabel, no tiene buen color, pero es muy rico. Y la viví muy bien ahí en Buenos Aires, Argentina. Regreso, eh, me invitan a compartir experiencias y demás. Empiezo a hacer otros viajes. Dale lo de Argentina, luego lo de los otros viajes por el tiempo. Ajá. Tú. Bueno, ¿cómo cambio esto de los viajes? Ajá. Hay por ahí un apartado porque el Realme número 16, yo no quiero asistir por algo que sucede, de un trancazo que mi familia recibe muy fuerte, pero las cosas se empiezan a acomodar. Regreso de Argentina y después me llega una invitación al ITESO, Mm. que eso es un poquito después porque traían las playeras del Boca que les traje. Ajá. Me llega una invitación del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, algo así se llama, allá en Guadalajara. Y entonces yo así en una pose total y absolutamente arrogante, Ajá. dije, voy a mandar un taller, pero si no me lo reciben, yo no voy. No, yo ya, Ya, soy otro como nivel. asistente, yo ya no voy. Pero lo dije así, exaltado, mandé el trabajo, mandé el taller, y que me lo aceptan. Y ahora pues arreglé mis situaciones con las escuelas, pedí los permisos correspondientes al gobierno y todo esto, y me fui a Guadalajara, nos fuimos a Guadalajara, Sí. tú siendo muy jovencito, y nos fuimos a ese congreso a Guadalajara, en donde por primera vez no me tocó estar sentado viendo qué me podía compartir los compañeros. Me tocó a mí compartirles de mi experiencia a otros compañeros. Fue también internacional en Guadalajara. Fue internacional Sí. porque tuve compañeros que eran de Perú, de Guatemala. Bueno, excelente viaje. Estuvimos ahí en Guadalajara. Nos fuimos a la catedral, nos subimos al metro, Sí. nos fuimos al zoológico. Ujú. No podíamos dejar de lado echarnos una torta ahogada. Ah, también. Nos echamos una torta ahogada. Vimos porque estaba de estreno en el cine Constantín. Constantín, sí. Y conocimos a unos españoles
que eran a todo dar, que estaban, me parece, que hospedados ahí con nosotros y les pegábamos ride en el carro para ir ahí al ITESO. Ajá. Y fue un excelente viaje, una excelente experiencia. Y bueno, y el plus es este, como el burro que come miel. Entré a esa situación de compartir de mi experiencia a los compañeros y entonces fue cuando se me empezó a abrir ya no el mundo geográfico, sino mi mundo académico, porque empecé a hacer reportes de investigación, talleres y demás, y, y empecé a llevar esos talleres a compartir mi experiencia a muchos lugares de Latinoamérica. Y yo me bauticé en el Relme 19 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Te daremos a lo de Uruguay para... Sí, porque también donde los uruguayos me enseñaron a tomar mate. Ahí, chicaré. Hay un montón. También hacen asado, también lo hacen muy bueno. Bueno. Y Y entonces, pues ¿qué bueno, pasa? ahí estamos. Y tiene capítulo este, porque hay Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Cuba y algunos otros países donde he tenido muchas experiencias por contar. Más adelante, si me acuerdo de este taller, que fue el mismo que llevé a Guadalajara, que yo lo llevé a Camagüey, allá en Cuba, que fue una de las experiencias más gratas desde mi punto de vista profesional que me sucedieron. Pero eso en los otros capítulos. Muchas gracias, No, César. Gracias. de nada, de nada. Padillita, pues nos despedimos. Muchas gracias. Espero que la estén disfrutando como nosotros. Nosotros estamos. Y pues que la pasen bomba y pues disfruten todos. Salgan con su familia, pásenla chingón y pues, como dice el jefe, pues abran sus panoramas. No hay más. Nos vemos. Gracias. Bye. Ahí está. A huevo. A huevo las.